Muy buenos días con todos. Iniciaremos la clase de biología con el tema 2, reproducción en vertebrados. La reproducción en vertebrados es sexual. Son dioicos, es decir, que tienen sexos separados. La fecundación es externa o interna. Y según su desarrollo embrionario, los vertebrados son ovíparos, ovovivíparos y vivíparos. Recordemos entonces un poco. Las gónadas masculinas se denominan testículos y los gametos masculinos son los espermatozoides. Igual, las gónadas del sexo femenino son los ovarios y los gametos son los óvulos. Hablemos un poquito sobre la fecundación. Una vez formados los gametos, deben contarse para realizarse la fecundación. En este proceso, el gameto masculino juega un papel más activo a la hora de moverse hacia el óvulo. Por esta razón, los espermatozoides tienen un flagelo para desplazarse. Según donde se encuentren el espermatozoide y el óvulo, existen dos tipos de fecundación. Es la fecundación externa y la fecundación interna. La fecundación externa se da cuando el macho como la hembra liberan su gameto al medio externo, que es el agua, de manera que los espermatozoides naden en el agua hasta encontrarse a los óvulos. Esto es típico de los peces y los anfibios. La fecundación interna es cuando el macho deposita sus espermatozoides en el interior de la hembra y se mueven por el organismo de la hembra hasta encontrar el óvulo. Las formas de introducir los espermatozoides de las hembras son poniendo un contacto a las cloacas, es decir, la parte final del tubo digestivo que se abre al exterior por el ano. Esto se da en aves y reptiles. Con órganos especializados para introducir los espermatozoides, por ejemplo, las aletas en los tiburones, y mediante un órgano copulador llamado pene en los mamíferos. Vamos a ver cómo se da ese desarrollo embrionario. Luego de la fecundación se forma la célula llamada huevo o cigoto, que origina un embrión. Este se desarrolla hasta formar un nuevo individuo. El desarrollo embrionario puede ser muy variado según los diferentes grupos animales. Y según el lugar donde se dé el desarrollo embrionario, los animales pueden ser ovíparos, ovovivíparos y vivíparos. Los ovíparos son aquellos en los que el desarrollo embrionario sucede fuera del cuerpo de la madre, pero el embrión está en el interior de una estructura especial protegida por una serie de cubiertas y rodeado de todo lo necesario para desarrollarse. Una estructura recibe el nombre de huevo y se da en peces, anfibios, reptiles y aves. Los ovovivíparos son animales en los que el desarrollo embrionario acontece en el interior de un huevo, pero el huevo no se pone en el exterior, sino que se queda en el interior de la madre, donde se abre o eclosiona y salen al exterior las crías. Esto se da en tiburones y algunos reptiles. Los vivíparos son aquellos que producen o que paren al exterior sus crías vivas. El desarrollo embrionario ocurre en el interior de una estructura especial de la madre, que es el útero. Se dan mamíferos según cómo es alimentado el embrión hasta que nace, y existen dos tipos de vivíparos, que son los marsupiales y los placentados. Los marsupiales no forman placenta. El feto nace de forma prematura antes de tiempo y se mete en una bolsa especial que hay en la piel de la madre llamada marsupio. En ella están las ubres que van a alimentar al feto hasta que termine su desarrollo. Esto se da en los canguros, koalas, entre otros. Los placentados, primero se forma el embrión y luego el feto. Son alimentados por la madre a través de una estructura que se llama placenta, que pone en contacto la sangre de la madre con la del feto, y son la mayoría de los mamíferos. Ahora vamos a ver la reproducción en peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos.
Vamos a ver cómo es la reproducción en peces. La gran mayoría de peces son dioicos, con fecundación externa y desarrollo externo de los huevos y del embrión. O sea que son ovíparos. Los óvulos son abandonados al azar y en el agua y son inmediatamente fecundados por el macho. La fecundación es externa porque ocurre en el medio del agua. Los huevos quedan flotando en el agua y algunos caen y se fijan en el fondo, pero la mayoría sirven de alimento a otros peces. En los condrictos, que son los tiburones y peces martillos, tienen fecundación interna, es decir, que se realizan dentro del cuerpo de la hembra. La mayoría de las peces desovan en determinados momentos y estaciones. Los conductos de Wolff llevan el esperma procedente de las gónadas del macho. Los conductos de Müller conducen los óvulos y los huevos fecundados son incubados en el ovisaco. En los anfibios, los machos presentan 2 testículos con sus respectivos conductos deferentes que desembocan en los conductos mesonéfricos de función urogenital, es decir, actúan como conductos urinarios y como conductos seminales que desembocan en la cloaca. El órgano de Bieder está presente en algunos machos. Las hembras presentan 2 ovarios y 2 oviductos largos y contorneados que desembocan en la cloaca. Las paredes internas de los oviductos producen la envoltura genatirosa de los óvulos. Debido a que los sapos y las ranas son ectotérmicos, se reproducen solo durante las épocas más cálidas del año. En la primavera, los machos croan para llevar a sus hembras. Cuando sus huevos están maduros, las hembras entran en el agua y son sujetadas por los machos en un proceso que se denomina amplexo y que estimula para que las hembras liberen sus huevos. El macho descarga el líquido seminal que contiene espermatozoides sobre los huevos y de esta forma los fecunda. La fecundación es externa. Las crías no se parecen a los padres, son renacuajos parecidos a unas larvas y respiran por branquias. En los reptiles, los machos presentan testículos con sus respectivos conductos deferentes que desembocan en el urodeo de la cloaca. Las serpientes y saurios machos poseen un par de hemipenes, que son estructuras musculares que emergen de la cloaca. En otros reptiles, como los anfibios y quelonios, poseen pene constituido por una masa muscular y carecen de uretra. Ambos tipos de órganos son copuladores y permiten el paso del espermatozoide. Las hembras poseen ovarios y 2 oviductos que también desembocan en el urodeo de la cloaca. Los reptiles son animales ovíparos, producen huevos, el macho se aparea con la hembra y producen huevos fecundos. La hembra pone los huevos en la hierba o en la tierra y nacen los pequeños reptiles. En algunos casos, como las víboras, los huevos se abren dentro del cuerpo de la madre y nacen las crías y salen vivas al exterior, por eso se llaman ovovivíparos. Los cocodrilos son ovíparos. Generalmente ponen de 20 a 25 huevos custodiados por la hembra. Y en su momento responden abriendo el nido para permitir que se escapen. Se conoce que las tortugas y los cocodrilos, la temperatura ambiental influye en el sexo. En las aves son sexos separados, o sea que son dioicos. Los machos presentan 2 testículos con conductos deferentes que desembocan en la cloaca. Los testículos de las aves presentan gran desarrollo en la época reproductiva, pueden aumentar de tamaño hasta 300 veces. Antes de la descarga, el esperma es almacenado en la vesícula seminal y en algunos patos y gansos presentan pene. En otras aves se da la oposición clockwise. Las hembras presentan un ovario y un oviducto izquierdo. Su fecundación es interna, pero el embrión se desarrolla fuera del cuerpo de la madre, dentro de un huevo. Por eso se dice que son ovíparos. La hembra pone sus huevos en un nido construido por ella, pero algunas aves, como el cuco, depositan los huevos en otros nidos de otras aves que incuban hasta que nacen los pichones. En los mamíferos son dioicos, tienen también los sexos separados. Los machos son con testículos, generalmente dentro de un escroto y tienen pene. Y las hembras con ovarios, oviductos y vagina.
Vamos a ir un momentito al libro para responder algunas preguntas. La página 127, hazlo tú. La primera pregunta dice, en animales machos las gónadas se llaman y los gametos se llaman. En los machos las gónadas se llaman testículos, contestamos, y los gametos son los espermatozoides. En la número 2, en animales hembras las gónadas se llaman y los gametos son en las hembras las gónadas se llaman ovarios y los gametos son los óvulos. La número 3, en la fecundación, el macho y la hembra liberan sus gametos al medio externo, en el agua. Esa es la fecundación externa. La número 4, luego de la fecundación se forma una célula llamada huevo o la respuesta es cigoto. Seguimos practicando, tenemos la siguiente imagen y vamos a completar las partes del aparato reproductor masculino y femenino en aves. Esta es del macho, está compuesta por testículo, espermiducto, la vesícula seminal y la cloaca. En la hembra empezamos por los ovarios, los folículos, acá en los ovarios se forma el óvulo, el infundíbulo, el magnum, el istmo, el útero, que es el que alberga el huevo, la vagina y finalmente la cloaca por donde va a salir el huevo. Le damos respuestas a las preguntas propuestas. En la mayoría de peces es la opción B, fecundación externa. La número 2, la aleta, permite la fecundación es la aleta dorsal. En la número 3, animales con fecundación interna, es la opción de aves y reptiles. En la número 4, animal con placenta, es la opción E, perro. La placenta se encuentra presente es la opción B, euterios. La número 6 tiene un ovario rudimentario llamado órgano de Bieder, es la opción A, los sapos machos. La número 7 no es un animal dioico, es la opción A, los anfibios. La número 8 es el gameto femenino, es la opción B, óvulo. Y la número 9, la gónada masculina, es la opción D, los testículos. Y la número 10 es un animal euterio, es la opción E, el toro. Te dejo entonces con la tarea para la casa y la tarea de la ficha. Hasta la próxima clase.